he invitado el día de hoy a un experto en el tema. A ver, es un peruano experto, trabaja en el extranjero, está ahora en Lima, es fundador de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial, se llama Rubén Correa, y ciertamente la primera pregunta que quiero hacerte, Rubén, es, en cuanto a educación, ¿cómo vamos a ver a los niños en una década con inteligencia artificial al lado? No sé si en una oreja o en las manos, pero ¿cómo va a ser la revolución, educativamente hablando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Fabricio. Un placer estar acá en hora punta. Realmente un gusto. Se siente un ambiente muy cálido. Bueno, la pregunta es muy retadora, porque mucho de lo que puede ser transformador hacia el lado positivo, en realidad no depende de la tecnología. Depende de las decisiones políticas y burocráticas, lamentablemente. Es decir, el mundo está hiperconectado. La digitalización ya se hablaba hace mucho tiempo y el Perú no terminó de digitalizarse. Ahora llega esta irrupción mucho más potente que es la inteligencia artificial y lo que tenemos es un cuadro en el cual el 50% de jóvenes que terminan la secundaria no aprueban un test elemental de razonamiento matemático o comprensión de lectura. Claro. Entonces, vamos, si tenemos este escenario de competencias fundamentales o de condiciones básicas para que la gente pueda aprender a aprender, o sea, gestionar su propio aprendizaje, estamos en un problema de base. Entonces, la inteligencia artificial, yo planteo que debe servir en una primera etapa para capacitar docentes, porque los docentes son los llamados a utilizar inteligencia artificial de manera decisiva. O sea, el Ministerio de Educación debería estar capacitando todo en programas continuos a los docentes en el uso de inteligencia artificial, porque permite innumerables ventajas que, si me preguntas, te las desgloso. Por favor, ahora en un rato te la voy a preguntar. Ok, pero ahora, si me dices el enfoque, ¿cómo puede cambiar? El enfoque puede ser transformacional total si se adoptan políticas y decisiones claves para beneficio de la juventud y de los niños, porque la inteligencia artificial posibilita una democratización del alto conocimiento, no del conocimiento mediocre, del alto conocimiento. O sea, tú puedes conocer resúmenes de papers de investigación, o sea, de cosas que ya están probadas. Explicados como para un niño o un chico de 15 años. Exacto, tú lo has dicho. O sea, la inteligencia artificial te lo va a explicar mejor que un profesor, lamentablemente tengo que decírtelo, en promedio, porque hay profesores brillantes, ¿no? A ver, Rubén, me lo comentabas la vez pasada que estábamos conversando, me decías, bueno, el primer ChatGPT que apareció era como si estuvieses hablando con un profesor de escuela, a ver, bastante entrenado, etc. El siguiente, que es el ChatGPT 3, es como si estuvieses hablando con alguien, a ver, con un universitario pues, que conoce muy bien un detalle. El 4 ya estás hablando con un experto en un tema, pero el 5, el ChatGPT 5, el que está por venir, es como si hablaras con un catedrático de Harvard, experto en todos los temas, que te va a responder al segundo la pregunta que tú le hagas sobre el tema que tú quieras hacerle. ¿Es así más o menos? Es así. Es decir, no, en este momento ya, a nivel de lenguaje coherente, lenguaje natural, lo que se llama la inteligencia artificial generativa, y por eso creo que los lingüistas han quedado de lado. O sea, a la profesión que ha destruido la inteligencia artificial ahora es a los lingüistas, lamentablemente. O sea, obviamente, tiene que haber una persona que verifique la inteligencia artificial, pero ya no 5 o 10 en la creación de textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como hablar con el 1%, ya lo han dicho no solamente estudios de Oxford, sino es como hablar con el 1% de gente más brillante, o sea, actualmente. Wow. O sea que tú escoges en el mundo universitario un profesor brillante que has tenido, que le preguntes y te hace razonar, tiene pensamiento crítico, te hace pensar, te hace cuestionar, te hace poner una tesis y una antítesis y sacar conclusiones. Ese tipo de pensamiento elaborado hoy lo tiene la inteligencia artificial a nivel de lenguaje. Ahora, no todo es lenguaje, por cierto. Entonces, estamos frente a algo muy potente. Estamos hablando de algo que es bastante, a ver, porque las ideas se transmiten con lenguaje, finalmente. Así es, exactamente. Es muy potente, muy potente. Entonces, como decía, volviendo al tema, los profesores tienen que saber usarlo para personalizar las aplicaciones, personalizar las tareas a los alumnos. ¿Por qué? Porque tú tienes un salón con 30 alumnos. Hay alumnos muy brillantes, que son la minoría, puede ser el 5%,
que el profesor explique, ya lo sabe el alumno, lo aprendió. Hay alumnos promedio y hay alumnos que se van a demorar en aprender. Y hay alumnos que tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Porque si tienes esa radiografía del Perú, donde 50% no prueba un test básico de comprensión de lectura o de razonamiento matemático, entonces te das cuenta que hay debilidades de origen. Pero lo interesante de la inteligencia artificial es que puede servir para preparar contenidos para cada tipo de alumno. Cosa dificilísima que el profesor lo haga solo. Eso es más o menos el panorama de lo que tenemos. O sea, la inteligencia artificial como fuente de generación de contenidos específicos para los perfiles que un profesor tiene en clase. Para el alumno brillante, para el alumno promedio y para el alumno que tiene dificultades de aprendizaje. O sea, como tú dices, explicado de muchas formas, con gráficos, con videitos, con lo que fuera, que lo hace la inteligencia artificial. Entonces, el alumno que tiene dificultades va a poder aprender de otra manera, con otras herramientas lúdicas o otras herramientas, otra forma de planteamiento del mismo tema, ¿no? Si hablas de, no sé, un alumno de secundaria, de la fuerza, ¿no? o de la fórmula de energía, o de la fórmula de movimiento, bueno, te lo explica con ejemplos, de otras maneras. Ahora, hay algunas personas que sospechan o descreen de este asunto en el sentido que perciben que el niño va a dejar de tener un ánimo investigativo, o sea, de encontrar la información por él mismo, ¿no? Es decir, recurrir a, sobre todo quienes están muy pegados al manejo del libro y al manejo de entrar a las bibliotecas y escarbar y buscar y alimentarse un poco y generar un poco en él el sentido crítico en este sentido. A ver, ¿eso va a verse menoscabado o se va a hacer de otra manera? Bueno, es un reto importante que recae en el profesor, por eso lo importante es tener calidad en los profesores, porque el profesor se vuelve un facilitador, un gestor, una persona que supervisa el aprendizaje, y en muchos casos el aprendizaje autodidacta de un niño o de un adolescente. Hasta hoy en día, el rol fundamental de una universidad, que es el trabajo de investigación, porque las universidades deben servir para investigar, pero no deben quedarse ahí, deben innovar a partir de la investigación, o sea, producir algo, ¿no? Entonces, si la investigación sigue siendo un problema en la universidad, te imaginarás en el colegio. O sea, yo me conformo con que el profesor posibilite que los alumnos tengan pensamiento crítico y curiosidad intelectual. Me conformo con eso, porque las capacidades de investigación posiblemente puedan surgir a una edad un poquito más asentada del alumno, ¿no? 13, 14, 15 años, ¿no? Pero me conformo que en la primera etapa al alumno siempre le den la posibilidad de tener un pensamiento crítico. Y eso se ve en la realidad, en todo. O sea, a nivel de información. Tú ves, no este canal, pero yo me sorprendo cada vez que veo el noticiero peruano, ¿no? O sea, pasan una noticia desastrosa o un crimen, lo que fuera, 5 veces, 6 veces, ¿no? Entonces, la gente cree que el Perú es el país más peligroso del mundo. Para llenar la parrilla, no hay otras noticias y hay que llenar con algo y le pones el muerto, le pones la sangre, ¿no? Es triste. Es lo que se hace. Es triste, pero un niño que ve, un niño si ve televisión, un niño a los 10 años, o sea, cree que o sea, estamos en una guerra, no puede salir a la calle, ¿no? Pensará que estamos en una guerra. Y si tú comparas, para algo es información cierta, nada más en ese dato, ¿no? Comparas los países más peligrosos del mundo, o las ciudades más peligrosas del mundo, y a pesar de que estamos en una situación difícil, que lógicamente todos somos conscientes que ha empeorado mucho en los últimos años, no estamos en las ciudades más peligrosas del mundo. Claro. Entonces, viste lo que se transgrede por lo que filtran nuestros ojos y nuestros oídos. No hay una capacidad crítica, decir, a ver, voy a investigar. El niño no va a decir, a ver, voy a investigar si estamos en la ciudad más peligrosa del mundo. No va a decir eso lo tiene que decir un profesor. O sea, un profesor le tiene que decir, miren señores, la criminalidad se mide por cada 100.000 habitantes. Y veamos las ciudades que hay más criminalidad por cada 100.000 habitantes. Y van a ver una lista de 10 ciudades donde no sale Lima, no sale Perú. Sí. Entonces la gente va a tener un contexto real de decir, sí, estamos en un sitio que no es tan, vamos a decir, tan seguro caminar a ciertas horas en ciertas zonas, pero no estamos en la ciudad más peligrosa del mundo, ni entre las 10 primeras, ¿no? Entonces, viste, ese análisis no lo hace, y a veces el problema son los periodistas, ¿no? O sea, no ataco a todos. Yo vengo del mundo jurídico, soy un hombre de derecho, pero creo que también a nivel de Estado estamos hablando de que todo el Estado está hecho pues por hombres de derecho, ¿no? Y cuando deberíamos haberlo hecho compaginado con hombres de ciencia, ¿no? Entonces igual manifiesto que a nivel del periodismo también hay una gran misión,
Y a nivel del profesor, sin duda, el profesor es la llave para que el alumno potencie sus capacidades con inteligencia artificial. A ver, estamos con Rubén Correa, gerente de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial en el Perú, y después, al final del programa, vamos a regalar un par de becas a las personas que nos hagan sus llamadas al número que está en pantalla, al 01 61 31 701. Repito, 01 61 31 701. Llámanos durante el programa, danos tu opinión sobre inteligencia artificial, y seguramente lo que va a pasar al final del programa es que te vas a llevar una beca. Ya vamos a contarte sobre qué, para que puedas conocer mejor el asunto de la inteligencia artificial y usarlo para tu vida, para tu familia y para tu trabajo. A ver, estamos en búsqueda, estaba hablando el fin de semana con un amigo que también se está dedicando bastante a la inteligencia artificial, y me dice: Fabricio, la batalla hoy día, la pelea de todas las empresas que están generando inteligencias artificiales es quién saca primero la inteligencia artificial que lo puede hacer todo en una. Es decir, que puede editar videos, que puede hacer textos, que puede dibujar, que puede, qué sé yo, hacer música, etcétera. Toda la única inteligencia artificial que lo puede hacer. El que lo haga primero, ese es el que va a dar el batacazo. ¿A cuán lejos estamos de algo así? De que ChatGPT te pueda hacer un video, que te pueda hacer una canción, que te pueda hablar como si fueses un amigo común, incluso puedes hablar ya no con una pantalla, sino que pueda describirse como un robot o como una imagen que te habla, que interacciona con un niño, con un adolescente, con un adulto, etcétera. Yo creo que la ruta de las empresas tecnológicas no va tanto por ahí. Más bien discrepo con esa opinión del amigo. De una sola inteligencia artificial. Sí, o sea, las empresas lo que ponen en marcha son, vamos a decir, OpenAI, el mismo Copilot de Microsoft, Gemini. O sea, lo que ponen en marcha es una carretera, una autopista, que en muchos casos será pagada el que quiera pasar por esa carretera de peaje, y tendrá código que le sirva para hacer aplicaciones. De hecho, en el mundo ya hay innumerables aplicaciones sobre la base de la primera gran carretera que fue gratuita. Gracias a Dios, que fue gratuita, una gran carretera. Todas las aplicaciones que han salido, yo estuve en Londres hace unos 15 días, y bueno, hay cosas, hay letreros que salen, tú dices, ¿en qué idioma está? Porque hay mucho musulmán, mucha gente que viene de otro lado, de África y lo que fuera. Entonces, habían letreros que yo no entendía, y pones el celular, el móvil, escaneas, y la aplicación te lo traduce al idioma que tú quieras. Bueno, eso es una cosa maravillosa. Entonces, existen aplicaciones hoy que se basan en inteligencia artificial gracias a la primera carretera, que te traducen o te resumen un libro en 2 páginas. Entonces, ¿por dónde va la visión de las grandes empresas? La visión de las grandes empresas va por mejorar, aún que ya se mejoró vertiginosamente el nivel de procesamiento de una computadora. Eso es lo que ha sido la gran diferencia. O sea, ya existía inteligencia artificial hace 20 años. O sea, hace 15, como te decía la vez pasada, la Deep Blue le ganó a Kasparov. Después vino Jeopardy, que concursó en un programa del saber. Que Kasparov se picó y se fue. Claro. Entonces vino Jeopardy, que le ganó en un concurso del saber. Y ya había hace 15 años inteligencia. Lo que ha mejorado ostensiblemente es en el campo del lenguaje natural. O sea, que tú puedas conversar y parece que hablaras con una persona de manera muy coherente y que te haga pensar. Pero además ha mejorado la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es vertiginosa hoy. Pero además puede seguir mejorando con la computación cuántica, que va a ser un paso más. Rubén, ¿vamos a tener robots en casa? Bueno, ya Oppenheimer... O sea, a ver, artefactos móviles que conversen, que barran, que hagan cosas en la casa, que solucionen problemas, que solucionen problemas cotidianos de la casa. ¿Eso va a llegar a ocurrir? Bueno, existe. En el mundo desarrollado existe, y lo que se llamaba ya hace unos 10 años el Internet de las Cosas. Es decir, tú antes de llegar a tu casa, programas el aire acondicionado. Claro, las inteligencias, los smarts. Programas Pero te hablo de un robot, como lo que se veían en las películas en el pasado. Claro, en principio la gente que tenga dinero, o la gente que tenga un nivel económico más alto, lo va a poder tener antes. De hecho, ya hay toda una industria de robotización en China que cada vez están bajando los precios. O sea, ya hay restaurantes en el mundo donde te atiende un mozo, y la ventaja donde te atiende un robot, y la ventaja del robot es que
puede tomar 50 pedidos y no se va a olvidar de nada, ¿no? Distinto a una persona que toma el pedido... Y cobra menos, cuesta menos. Claro, en el mundo desarrollado los beneficios sociales son muy altos, ¿no? Muy altos, ¿no? O sea, en España, en Londres, en Francia, o sea, un trabajador, o sea, gana una cantidad y más o menos no hay la diferencia que hay acá entre una persona que trabaja de camarero o mozo y una persona que es el oficinista o el burócrata. O sea, no hay la diferencia acá que puede haber de 10 veces la diferencia, ¿no? Entre un ejecutivo y una persona que trabaja en un trabajo menor. No existe esa diferencia porque hay una democratización del honorario. Entonces, es caro un camarero, es caro para una empresa. Entonces, de algún modo, cuando los robots bajen de precio, yo creo que los restaurantes van a estandarizar con un robot y si es posible te van a atender con la música que a ti te gusta, con la sonrisa y con todo. O sea, el reto de la inteligencia artificial hoy en día está en la velocidad, sigue estando, en la conciencia de las máquinas, el fenómeno de la conciencia, o sea, que las máquinas tengan una especie de lo que se llama, lo que podría ocurrir en algún momento, lo que le dicen la singularidad, que aparezca una que cobre de pronto conciencia, no inteligencia, sino que sea conciencia. El otro día estaba leyendo un artículo interesante sobre inteligencia artificial, a mí me apasiona el tema, y había una inteligencia artificial a la que le hicieron leer como 30 tomos de física pura, física cuántica, y la iban a hacer una especie de... No le dijeron a la inteligencia artificial, simplemente le dijeron léelo, ¿no? Y le empezaron a hacer preguntas sobre lo que ocurría ahí. Y en uno de los tomos, en una página, así, una de las millones de páginas que habían, escondieron un dato, una frase aleatoria que no significaba nada en relación al tema general. Decía algo así como, y la receta de la torta de arándanos es tal cosa. Al final de la lectura generalizada de la inteligencia artificial, lo que ella dijo es, bueno, he encontrado esto, pero en tal página encontré un dato que no tiene nada que ver con física. Y dijo, ¿no será que me están testeando? Sí, lo leí. ¿No será que me están, a ver... Interesantísimo. ¿Me están poniendo a prueba? O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de conciencia. Claro, o algo que... luce como conciencia, digamos. Claro, exactamente, tú lo has dicho lo exacto. Es decir, es un ejemplo muy, muy interesante. O sea, la capacidad de discriminar, de atar, vamos a decir, nodos o puntos para conceptualizar o redactar un mensaje para el usuario. O sea, el usuario le pide una respuesta, hazme un resumen de esto. Entonces la máquina comienza a resumir en base a todos los datos. Y ojo, entonces discrimina algo que no tiene relación con el contexto. Por eso digo, a nivel de lenguaje, que se esperaba que esto no llegara tan pronto, porque sí, habían robots para la minería, robots para tareas peligrosas, robots en las fábricas, ¿no? De cervezas. Ya. A nivel de lenguaje natural no se esperaba esto tan pronto. O sea, alguien que fuera, o sea, una inteligencia artificial que fuera tan coherente, tan veloz, y además que te abreviara el trabajo para la función que quieras. O sea, si eres abogado, si eres contador. En la barra de abogado de Estados Unidos ya una inteligencia artificial pasa el examen. Quiero ver el día que una inteligencia artificial gane un caso. Eso va a ser espectacular. Eso va a ser... y puede ocurrir. No. De hecho que un abogado en Estados Unidos se basa en la inteligencia artificial para plantear su estrategia legal hoy en día. A ver, nos está entrando una llamada. A los niños les encanta la inteligencia artificial. Ya vamos a hablar de eso. A mis hijas, cada vez que hablamos con Carlitos, como le decimos a nuestra inteligencia artificial, les encanta. A ver, vamos a entrar con una llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios les bendiga. ¿Desde dónde nos llama? Aló, buenos días. Lo llamo de Lima. Soy el señor Osberto Dávila. La verdad, los agradezco de antemano. Buen programa, interesante. Alberto, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, danos tu opinión. Mire, me parece, como le digo, bien importante el tema. La inteligencia artificial va a entrar, bueno, ya está en el mundo. Entonces, bueno, yo tengo un hijo que estudia odontología en la Universidad de Villarreal. Qué bueno. Entonces, como a un momento hablaron, ¿no?, que la universidad debe potenciar en lo que es las investigaciones. ¿En cuánto podría ayudar de repente la inteligencia artificial a mi hijo ahora a que sea mejor universitario y mejor profesional, pues, no, en la carrera de odontología? Correcto, muy buena pregunta. Muchas gracias por tu llamada. Quédate interno para ver si eres parte de las becas que vamos a regalar ahora a final de hora punta. Mantente con la producción, por favor. Rubén, a ver, por favor. Claro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Bueno, interesante. Miren, en España, donde paso buena parte del año, se estudiaba medicina para ser odontólogo, ¿no? Es más, mi gran amigo, que es un peruanista, que viene acá, ganó el programa del saber cuando tenía 11 años, mi amigo José
José María Díaz Formentí, le envío un enorme saludo, le voy a mandar este video. Un peronista, ama el Perú. Y ganó el programa en Pablo de Madalengoitia cuando él tenía 9 años ya. Él es médico estomatólogo, o sea, odontólogo, pero se estudiaba medicina. Ahora no, ahora un odontólogo termina 5 años. Claro, sí. Y bacán. Llevan cursos, pero no es... Y ejerce la profesión. Pero ojo, ¿qué pasa cuando está una persona que tiene un accidente y se rompió los dientes? ¿O qué pasa cuando esta persona no sabe el odontólogo y tiene efectos secundarios, un medicamento para el dolor y le ocasiona una alergia en ese momento? Y le ocasiona un shock anafiláctico. O sea, tiene que abordarlo de algún modo como médico, en muchos casos. Entonces no tiene esa formación de la biología, de la anatomía. Puede tener la computadora al lado con inteligencia artificial y simplemente que no hay otra forma. Las personas tienen que ser más inteligentes. Con la inteligencia artificial, las personas tienen que ser más inteligentes y usar lo que ya existe. Entonces, simplemente le consultas a la máquina, o sea, le voy a dar este medicamento, la persona tiene este problema y él discernirá lo que es más beneficioso para esa persona en ese momento que tiene una crisis. Es una herramienta. O sea, no tenemos que perder esa perspectiva. La IA es un robot, una herramienta. Eso es como, no, a ver, no sé si es muy extremo el ejemplo. Es un alicate, es un martillo, es una herramienta. Tú la usas para hacer mejor la chamba que normalmente no podrías hacerlo sin ella. Tenemos una segunda llamada. Correcto. Ayúdame con los audífonos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿De dónde nos llama? Gabriela, y nos llamo desde San Martín de Porres. Gabriela, ¿qué tal? A ver, tu opinión sobre el tema, por favor. La verdad es que me parece un tema demasiado interesante. ¿Aló? Que siento que ¿Aló? Creo hay un problema con la llamada, creo. Hola, Gabriela, ¿me escuchas? sí, me parece la verdad bastante interesante de cómo de que se puede tomar No, creo que hay un inconveniente. Mantente en interno, Gabrielita, porfa, para que hables con la producción. He visto, muchas gracias, Rubén, he visto, a ver, he leído también un artículo en donde lo impensable hasta el día de hoy en términos médicos, hemos hablado de videojuegos, pero hemos terminado la medicina, está bien, me gusta este filo que hemos tocado. Lo impensable en medicina era un trasplante de cabeza, por la minuciosidad de la cirugía que se requería. Tenías que unir alvéolos y terminaciones sanguíneas, incluso nerviosas, que son infinitesimales. O sea, no lo podía hacer un ser humano, o podría hacerlo una y se iba a demorar mucho y a la final el paciente iba a morir. Le cambias la cabeza de un lado a otro, es una cosa impensable. Hoy en día la ciencia, si bien es cierto, todavía no lo ha hecho, pero la aproximación a eso se ha acortado. A ver, cada vez más es posible si es que una inteligencia artificial es usada como una herramienta para hacerlo así, como en las películas, pues, ¿no? Como cuando le ponen la mano a Luke Skywalker, ¿has visto? O sea, rapidísimo, ¿verdad? Simplemente por inteligencia artificial. Eso es posible ya, o por lo menos es posible pensar que puede ocurrir. Ahí estamos frente a temas éticos, ¿sabes? Porque Sí. el fondo de una persona, que dejemos de lado la espiritualidad y la fe de las personas. Exacto. Pero ¿dónde está la conciencia de una persona, la mente de una persona? Si cambiamos eso, estamos matando a una persona para crear otra. Yo no estoy de acuerdo Las con eso. interrogantes ¿no? éticas que esto va a ver, lo que también se está hablando, y quiero conocer tu opinión, estamos con muy poquito tiempo, quiero saber tu opinión. Las cuestiones éticas que ya está proponiendo el asunto de la inteligencia artificial son grandes, incluso abismales, y no sé si vamos a tener la rapidez para reaccionar así como reacciona la inteligencia artificial cada vez que le hacemos una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque ya se está hablando de una especie. O sea, se le está viendo en algunos casos a la inteligencia artificial como una especie a la que va a tener en algún momento derechos. Así como hay gente que le quiere dar derechos a los animales, hay gente que ya está hablando que podrían darle derechos a una IA. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta posibilidad? Todo lo que parece la IA, ¿verdad? Primero lo primero. Primero hay que aclarar bien los derechos del ser humano. O sea, los derechos inalienables. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho al nombre, el derecho a la propiedad intelectual, entre otras. Entonces, cuando eso esté aclarado frente a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en principio va o puede transgredir
la propiedad de las personas, la propiedad intelectual sobre todo, la intimidad de las personas. Después pensemos en una legislación de límites, pero en realidad la inteligencia artificial debe tener claro desde su constitución, desde la ideación del prototipo y desde el invento propio de un robot que está al servicio del ser humano. Ese debe ser el chip fundamental de un robot. Está al servicio del ser humano. Y cuando esté en conflicto, él o el ser humano tendrá que decidir por el ser humano. Y eso se puede programar, porque cuando se crea un robot o cuando se crea un software, se crea con una instrucción. Y esa debe ser la instrucción básica. En principio, yo todavía creo que estamos lejos de darle derechos a la inteligencia artificial, ¿no? Parece a ver, parece alguien que siempre, ciertamente está pensando, está sintiendo, está reaccionando. Yo sé que no es así. ¿Cómo entonces tenemos que abordar esto con los pequeños, con nuestros hijos? Explicarles que es un robot, decirles que es un amigo, decirles que es una persona, una nueva especie, decirle ¿cómo le explicamos a los pequeñitos este asunto que todavía ni siquiera nosotros comprendemos muy bien? Bueno, tú lo has dicho al principio, o sea, hay que explicarles que esto es una herramienta para mejorar su capacidad, sus capacidades y competencias, para encontrar información valiosa, pero que inclusive habría que pedirle también a la inteligencia artificial que en muchos casos sea crítico de una noticia, de un pensamiento, de una postura o de una ideología. Es decir, la inteligencia también puede criticar todo esto y criticar con sustento y en base a otros autores. Es decir, yo creo que los niños y los jóvenes podrían aprender mucho con estas inteligencias, con estos chatbots, haciendo las preguntas correctas. Pero la formación tiene que recaer en los profesores y en los padres. Porque la formación primero involucra que tú le digas al chico o al niño cómo puede llegar a una conclusión. O sea, cómo puede tener una postura, exacto, una información contraria, o sea, una información crítica de esa postura y cómo puede llegar a una conclusión. Por eso que hoy el Foro Económico Mundial ha dicho que las competencias fundamentales son pensamiento crítico, capacidad de aprender, capacidad analítica. Eso lamentablemente no están como cursos en los colegios, ni en las universidades a veces. Ahora ya se está formando institutos de Power Skill en el primer mundo, ¿no? Todas las universidades tienen un instituto de Soft Skills. Entonces, ¿por qué? Porque estas capacidades no son cursos. O sea, todos sabemos que los cursos en el colegio son en secundaria física, química, geografía, historia universal, ¿no? Matemática 1 o álgebra. Pero estas cosas elementales que te sirven para aprender a aprender no se enseñan en el colegio. Y muchas veces no se enseñan en la universidad. Hoy sí, es urgente. Es urgente tener estos centros o como cursos colaterales que le den al alumno esa formación en pensamiento crítico, en estas capacidades analíticas, en la capacidad de análisis y síntesis, que es incluso anterior al lenguaje. Rubén, para terminar, ¿en qué consiste la beca que nos estás dando y dónde la pueden recoger? ¿A qué número te pueden ubicar para hacerla para materializarla, digamos? Claro, a ver, yo tengo 20 años haciendo tecnología educativa, ¿no? Nosotros fuimos los primeros, hablo como la empresa que formé hace 20 años, que es para mejorar los niveles de comprensión de lectura con software. Entonces, de hecho, hemos exportado software y hoy brindamos servicios a muchas universidades y posgrados porque tenemos un modelo que es un programa automatizado con software para mejorar los niveles de comprensión de lectura en 20 sesiones de 30 minutos. Es un curso de acceso normalmente a las universidades privadas y a los posgrados, pero atendiendo a la conversación que tuve con Juan Diego, vamos a otorgar 2 becas integrales completas para todo el programa de 20 sesiones que se realiza en 2 meses. O sea, es una beca completa para mejorar su nivel de comprensión de lectura, su velocidad de lectura, con un software automatizado, integrado con inteligencia artificial y que se da en los posgrados en el extranjero y acá con las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, los altos estudios militares, la Policía Nacional y todos los institutos armados que trabajan con nosotros. Ok, entonces, ¿dónde te pueden ubicar? Danos un número de teléfono para que llamen. Pueden entrar a escueladesuperaaprendizaje.com.
Así es, Así. escuela de Sí, superaprendizaje. hay un teléfono, hay un formulario y bueno, y si no, que llamen acá al programa y yo te entrego las dos becas para tu público. Correcto, a ver si en un par de semanas vuelves a visitarnos para hablar de videojuegos y para hablar también de un poco de lo malo, de cómo mal se podría usar una inteligencia artificial, de lo cual también tenemos que estar prevenidos. Correcto. ¿Te parece? Correcto, no, encantado. Bueno, sí, ya lo conversamos entonces por interno con Katia para ver cómo oficializamos y materializamos las becas. Bueno, se acabó el programa y a mí me gustó este programa, así que espero que a ustedes también que les haya sido de bendición. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Chao.